por la sesión en el Senado, por la nueva aprobación de 67 pliegos para la justicia, entre ellos Bertuzzi y efectivamente Yaradola, por lo que está todavía ocurriendo con la aprobación de los 5 acuerdos internacionales que estaban pendientes, después del acuerdo con Singapur por parte del Mercosur, que valida la Cámara de Diputados en el día de ayer y que probablemente el Senado termine por darle fuerza de ley en los próximos 15 o 20 días. Y con la expectativa que abrió Patricia Bullrich, que muy bien recién contaban con Débora, adelantó que la reforma electoral va a ser discutida en los próximos 15 días en el Pleno de Comisiones y todo el capítulo de la reforma electoral, que incluye la eliminación de las PASO, pero también la modificación de la ley de partidos políticos, que cambia la carta orgánica de los partidos políticos, que establece requisitos adicionales para sostenerse como tales. Para constituirse a nivel nacional van a tener que tener entidad en 10 provincias, ya no en 5. Para sostener el financiamiento de parte del Estado van a tener que tener pisos electorales a los cuales, si no acceden, ese financiamiento se va a recortar. Van a ser más exigentes con la idea de que haya una reducción de partidos políticos, que son más de 70 a nivel nacional y que eventualmente podrían quedar una docena, más o menos. En un contexto donde además también se van a analizar aspectos vinculados a modificaciones a la ley de ficha limpia, con ficha limpia, que como ustedes saben es una materia pendiente y sobre la cual la oposición tiene uniformidad de criterio dialoguista, no el peronismo, para poder sancionar con fuerza de ley, habida cuenta que además muchos gobernadores aliados ya la promulgaron en sus respectivas legislaturas. Así que es un día intenso este jueves que estamos empezando a dejar atrás, porque todavía siguen pasando cosas, porque de hecho a esta hora el PRO se vuelve a sentar a la mesa con los Menem, con Santilli como, yo diría, casi anfitrión, siendo parte, juez y parte de ambos en términos jurídicos, porque es del PRO, pero es el jefe de gabinete del gobierno de la Libertad Avanza y tributa a la reelección del presidente Milei según sus propios dichos. El propio Santilli, que además fue protagonista de una de las postales políticas, como bien decía Nico Gallardo recién, cuando recepciona en Casa Rosada a Rogelio Frigerio, a Martín Yarlora, a el propio gobernador Puyaro, que plantean ser incorporados a la reglamentación que va a dar a conocer el gobierno tras la aprobación, se espera, en septiembre, del proyecto que modifica la ley de zonas frías para quitar subsidios por parte del gobierno nacional a una docena de provincias que hoy reciben subsidios, sus habitantes, los usuarios, poco más de 3 millones en total, cuando consumen el gas durante los inviernos. Lo que están diciendo es que al menos se incorporen los grandes, digamos, las empresas, los comercios, los grandes usuarios, para alivianar el costo productivo de una fábrica o de un comercio, de mínima. Eso están planteando los 3 gobernadores, amén de otras cuestiones todavía pendientes entre las provincias y el propio gobierno nacional. Y en un día donde estuvo muy activa la Corte, que no es un dato menor, con acordadas, con fallos, con resoluciones que realmente dieron cuenta de mucha y múltiple información. Y antes de irnos a la Casa Rosada, una de las postales de la tarde, Lourdes, me gustaría preguntarte básicamente, entre tantas acordadas, la Corte resolvió algunas cuestiones que estaban pendientes y que son muy valiosas. Si uno tuviera que titular, ¿por dónde arrancarías? Bienvenida, buenas tardes. Buenos días, buenas tardes, Paulino. Bueno, uno de los títulos tiene que ver justamente con la diputada Marcela Pagano y con su pareja, Franco Bindi, porque ellos querían ser investigados, ser imputados en una causa por lo que fue presunto espionaje de la filtración de audios de Andís. Los famosos audios de Spagnuolo que justamente ahora se están analizando en el marco de la investigación que lo tiene procesado el propio Spagnuolo. Lo cierto es que la Corte desestimó los planteos, o sea, fíjate que llegaron hasta la Corte Suprema para que se los analice. Ese es uno de los fallos. Después vamos a estar hablando de un fallo en el cual hay un conflicto entre Mendoza, La Pampa con el Estado Nacional y la Corte le está corriendo traslado a La Pampa por 60 días para justamente tratar de llegar a un acuerdo entre las provincias, ¿no? Además hay un caso del 24 de mayo del 2021, cuando Luis Díaz volvía de retirar dinero de un cajero cercano a su casa, era todavía tiempo de pandemia,
y fue abordado por un móvil policial en el que iban Martín Alderete y Romina Montesino, quienes eran pareja de policías. Bueno, detienen a este hombre en un control que se estaba llevando adelante durante la pandemia, pero lo hacen no del mejor modo, golpeándolo y demás. Acciona jurídicamente. La Corte termina dejando firme la condena a 4 años de prisión de cumplimiento efectivo a este policía por golpear a un hombre cuando volvía de un cajero automático y había restricciones aún para circular durante la pandemia. También fue condenada su pareja, un agente que la acompañaba y otro efectivo que falseó documentos para justificar la agresión. Es un hecho de la pandemia que poco se conoce, pero la Corte dejó firme una sentencia de condena efectivamente a 4 años de prisión de cumplimiento efectivo a un efectivo policial, su pareja y alguien que falseó documentación para intentar justificarlos. Está llegando Martín Menem, me dice el equipo de producción. Imagen de la Casa Rosada. Está ahora Carlita Ricciotti. Bienvenida, buenas tardes. ¿Qué tal, Paulino? Buenas tardes. Sí, acaba de ingresar Martín Menem para esta reunión en la que va a estar acompañado también por Lule Menem y Diego Santilli por parte del gobierno, que van a recibir a Cristian Retondo y Fernando de Andrés, que ya llegaron también a esta Casa Rosada. Lule Menem y Diego Santilli, entre paréntesis, ya estaban adentro de esta casa para tener la segunda reunión con los representantes del PRO, representantes del gobierno, representantes de el macrismo, para empezar a delinear o articular lo que va a ser el acomodamiento en las listas de cara a las próximas elecciones. Fernando de Andrés habló algunas palabritas, falta un montón, sí, claro, tal cual, pero por ahora, en principio, para ver cómo se siguen... Que van a cerrar en 8 o 9 meses, te diría que están buscando articular los consensos y básicamente cómo llevar al debate de la reforma política con el PRO alineado, porque de lo contrario no habría reforma política posible en número en el Senado. Creo que es la discusión central a intentar desanudar hoy, después de lo que dijo Gerling, el presidente de la bancada del PRO en el Senado, respecto a que ellos mantenían la posición de que las PASO eran importantes. Y después de que algunos gobernadores dijeron esto, como Cornejo, por ejemplo, dentro del radicalismo, y efectivamente algunos otros exponentes del PRO, como María Eugenia Vidal, que sostienen que eso es algo muy relevante. O Ernesto Sanz, que dijo que derogar las PASO sería tirarse un tiro en los pies por parte de la oposición, porque sería el método que les permitiría efectivamente resolver su propia interna. Con lo cual, Carla, me parece que hoy va a ser un contenido político fuerte el encuentro, después de las múltiples señales del PRO de acompañar el rumbo, acompañar leyes que el Ejecutivo impulsa, como una vez más ocurrió tanto en diputados como en senadores hoy, pero marcando alguna disidencia respecto a la táctica electoral del año que viene, que yo creo que todavía es materia de conversación. Esta es mi impresión, pero obviamente adentro pueden pasar múltiples cosas, claro, ¿no? Hay mucho tramo por recorrer todavía hasta el año que viene para las elecciones. Sabés que entró Fernando de Andrés y le pedimos si podíamos hablar algunas palabras, le preguntamos con respecto a lo que ocurrió ayer en el Congreso, ¿no? Cómo salieron las votaciones concretamente de los proyectos que había mandado el gobierno, que estaba tan interesado en que se aprobaran. Dijo que estaba muy contento, pero además le preguntamos, por ejemplo, si tenían alguna especie de mandato de Mauricio Macri para encarar estas reuniones. ¿Qué es lo que dijo Fernando de Andrés? Que hagamos lo que le dijo Mauricio Macri a ellos, que hagamos todo lo posible para blindar el cambio y que no vuelva el kirchnerismo. Escueto en su declaración, pero contundente, ¿no? Dijo esto, ingresó, se juntó con Ritondo, que justamente llegaba también a esta explanada, y dijo, cuando salimos hablamos y les contamos un poco más del temario, no nos quisieron anticipar demasiado. Esperaremos entonces. Pero bueno, es la segunda reunión, como les decía anteriormente, en 15 días. Correcto, y se van a hacer una cada 15, así que tendremos la tercera, la cuarta, quizás vuelven las milanesas, no lo sabemos. Por ahora la conversación es entre Karina y Mauricio, no entre Javier y Mauricio, en principio. Carlita, aguardame un segundo ahí. Voy para el Congreso, está Ramiro Fornataro. Ramiro, bienvenido, buenas tardes. Hola, Paulino, ¿cómo estás? Buenas tardes. Sí, acá estamos en la puerta del ingreso y egreso del Senado de la Nación, donde hace instantes terminó la sesión en la que se aprobaron casi 70 pliegos judiciales que había promovido el gobierno, entre ellos
los de Pablo Giadarola y Pablo Bertuzzi, que tuvieron cierta reticencia, o tuvieron, mejor dicho, una reticencia importante por parte del jefe de bloque, Pablo Mayans, que dijo que iban a acompañar los pliegos de diversos jueces, menos el de Pablo Bertuzzi, por la historia conocida y lo que denunció en aquel entonces Cristina Fernández de Kirchner, una presunta persecución judicial y también un lofer. También lo importante estuvo casi en el cierre cuando tomó la palabra Patricia Bullrich y aseguró que en 2 semanas, o sea, no la semana esta, sino la siguiente, se va a tratar entonces la reforma política, que sería prácticamente, y es lo que el gobierno y el oficialismo principalmente tendrá que revisar y juntar voto por voto la eliminación o la suspensión de las PASO, la reforma política que engloba y es principalmente eso, más allá del financiamiento de los partidos políticos. Así que aquí estamos a la espera de quizás tener la palabra de alguno de los senadores. Un abrazo, Ramiro, gracias. El de Bertuzzi fue el único que objetó el peronismo, ¿no es cierto? Exactamente. ¿No hubo otro? El de Giadarola, unanimidad hubo en la votación. Unanimidad en el de Pablo Giadarola. En el de Bertuzzi, 44-23. Fue el peronismo el que le quitó el apoyo porque justamente durante el gobierno de Alberto Fernández es cuando se cuestiona el pase de Bertuzzi del Tribunal Oral Federal a la Cámara Federal, donde hoy está. Y déjame decirte algo, porque una vez, ahora ya salió, se aprobaron estos pliegos. Tiene que firmar el decreto el presidente Javier Milei para que puedan asumir en el cargo. Bueno, Bertuzzi ya está en la Cámara, pero va a ser efectivo en ese cargo. Leopoldo Bruglia pasa nuevamente al Tribunal Oral Federal número 4. Hoy consulté y me dijo... Bruglia va al 4. Va al tribunal de donde él había sido trasladado hacia la Cámara Federal. Se lanzó Horacio Rodríguez Larreta todo esto ayer. Bienvenida, Fátima, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muy bien. ¿Todo bien? Poquita gente vi en el lanzamiento, no era tanta gente. Tampoco era quizás un lanzamiento tamaño... No, pareció que era una cosa así como que acá vengo. Hoy estuve en una charla en Ezeiza y el que me parece que se lanzó también en la charla, por lo que espero tenerlo pronto, es Carlos Melconian. Ah, mira. Otro que dijo, no hay explosión. Se lo pongo en términos de Melconian, esto no se va a la mierda. Le preguntó, ¿alguien quiere saber? Dice, no, para hablar. Correcto. Lo otro, ¿eso implica que la economía rebota fuerte, qué sé yo? No, dijo Melconian. Las dos cosas van a pasar. Va a ser todo medio tibio, más o menos, no hay mucho más en esto. Sí, dolarización fuerte y que los dólares de vaca muerta terminan en Cancún, El Colchón o en su defecto Miami. Que ahora, a propósito, se confirma aquello que les dije cuando había vuelto de que estaba más caro que Nueva York. Bueno, hoy hay un informe en un diario, creo que Clarín, donde justamente se refleja eso y se sostiene eso, que Miami hoy está más caro que Nueva York, increíble. Bueno, lo cierto es que, a donde van muchos argentinos eso hoy, muchos se están dando cuenta de querer ser, de tener apetito, de querer jugar. Estamos a 14 meses de la elección nacional. Es mucho tiempo, yo insisto diciendo eso, porque nos cansamos nosotros, los que miramos todo ese proceso. Lo que pasa es que también alguno tiene que decir las cosas, ¿no? No, pero 14 meses escuchando a aquellos que se quieren lanzar, que se lanzan, que arrancan con las campañas. Tenemos lo de Larreta cuando hizo el lanzamiento, tenemos las imágenes, al menos las fotos. Bueno, pongámosla y después escuchamos a Kicillof, que es el otro que dice que querer ser, etcétera. Estas son las imágenes o las fotos del propio Horacio Rodríguez Larreta, que se lanza además en el contexto del respaldo que le da Oscar Sago del MID. Con Oscar Sago, sí. Que ustedes recuerden, junto a Falcone y otros, Sago fue el primer presidente de la bancada de La Libertad Avanza en el bloque de diputados nacionales. Sí, claro. Fue el hombre que defendió la ley bases, recuerden, fue el hombre del gobierno. Y que se agarró a trompadas con Cerimedo. Tenés razón hablando de Cerimedo. ¿Qué capítulo Cerimedo? ¿Hablamos en un ratito de Cerimedo? Dale. Bueno. Está pasando de todo alrededor de Cerimedo. De todo, hasta múltiple. El presidente de Bolivia salió a hablar. Correcto. Ayer, por primera vez, a 8 días de haber sido detenido, está con prisión preventiva por 180 días. Mejor dicho, a 10 días. Bueno, pero estas son las fotos de Rodríguez Larreta con Oscar Sago, que había impulsado en la campaña anterior a Caruso Lombardi como candidato a legislador porteño, sin éxito. Este es Kicillof, mientras tanto, otro de los que está en la arena política, hablando sobre que le va a reclamar al gobierno los fondos para hacer efectivo una política contra lo que puede ser eventualmente la crisis del Niño. ¿Lo podemos escuchar? Dale. Tenemos un gobierno negacionista, terraplanista, que dice que no hay cambio climático cuando la evidencia muestra, ante los ojos de cualquiera,
el que lo quiera ver y el que no lo quiera ver, porque después le toca, que estamos experimentando fenómenos extraordinarios. Y ante esto, ¿qué hace? Corta toda la obra pública. No es que no planifica qué hacer por si ocurre algo.